Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 1 de noviembre del 2021. ¿El Día de los Santos Fallecidos o no? Yo siempre tengo una confusión ahí. Bueno, anyway, 1 de noviembre del 2021. ¿Qué tenemos? Tenemos, bueno, el sepelio de don Reinaldo Pared. Estuvo todo el liderazgo nacional, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, estuvieron en la funeraria y en el sepelio, en el Cristo Redentor, en el memorial, Jardín Memorial. El presidente Luis Abinader y su distinguida esposa estuvieron también en la funeraria dándole el pésame a los familiares, y básicamente todo el liderazgo nacional estuvo despidiendo a este hombre público enérgico que cuando se retiró prácticamente de su partido fue cuando iba a participar en unas primarias, que hizo un comunicado público antes de las primarias que iba a haber preprimaria entre ellos los candidatos por el apoyo que el gobierno le estaba dando al entonces seleccionado penco candidato el Gonzalo Castillo. Dijo que todo eso era un uso indebido y cargado hacia un lado, y que él no se iba a prestar a eso, y que era un hombre íntegro. Y ahí cortó amarras y se dividió y se separó en la práctica de esa gente que ayer estaban ahí dándole su despidiéndole. No se puede evitar que todo el mundo vaya a rendirle, ¿verdad?, a darle el pésame a los familiares, pero la realidad histórica es esa. Él se separó, la esposa, no permitieron que se llevara a la Casa Nacional del PLD, ni se hiciera llevar al Congreso. Todo el que quiso ir fue como un sepelio normal a la funeraria, y luego en el cementerio pasa sus restos el amigo Reinaldo, una persona con carácter, bastante locuaz, bastante afable, bastante animoso, una persona que le gustaba la vida, disfrutaba y tenía caracteres que a veces a las personas con carácter la gente malinterpreta. Decía el Papa Francisco en una ocasión, y siempre se me ha quedado esa frase, que el cristiano no tiene por qué ser cara dura, sangrú. O sea, para todo hay su momento. Ahora, para plantear las posiciones, usted tiene que tener carácter. Reinaldo Pared, cuando fue una vez un legislador norteamericano a bregar con el tema haitiano, lo mandó a freír mosca. Y cuando Reinaldo Pared tenía que enfrentar temas que tenían que ver con el aspecto Haití y ese tipo de cosas, injerencias de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, que es el único que se atreve a estar, ¿verdad?, metiéndonos lo de los ojos. El Reinaldo se paraba en dos patas y le decía lo que tenía que decirle a quien fuese y como fuese. Eso tenía. Entonces por eso se ganó el cierto, porque a la gente cuando tú no eres cadenita de oro para gustarle a todo el mundo, como dice un refrán. Cuando tú no dices lo que el otro quiere, entonces tú eres prepotente, qué sé yo, qué arrogante. Si usted tiene carácter y usted dice las cosas como son, usted no tiene por qué estar riéndose con todo el mundo tampoco, pelando el diente, como dice el refrán. Hay momentos para eso, y con quiénes y en qué lugares. Pero era un hombre público, un hombre de carácter. Dios le acoja en su santo seno. Nuestras condolencias de nuevo a los familiares, a su esposa doña Ingrid, a Carlitos, a Sigfrido, a Renzi, a los dos hijos y todos sus demás hermanos. Y eso fue lo que copó prácticamente el fin de semana, fundamentalmente, el sepelio del ex presidente del Senado, muchos años, casi 20 años, y también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana por muchísimo tiempo, y hasta los otros días que había un congreso dijo: no quiero nada con eso, no voy ni a aspirar, ni voy a participar, ni quiero que me incluyan en el comité político tampoco. Él había roto desde entonces, les digo, desde aquella vez, cuando dio esa rueda de prensa y cuando planteó su posición y le enrostró al presidente Medina y a todo su grupo lo que estaban haciendo, y se separó de ellos. Se separó de ellos. De hecho,
Se dice, son especulaciones porque nunca llegaron a confirmarse definitivamente, porque ahí le sobrevino la enfermedad o se dio a conocer lo de la enfermedad, que para las elecciones del 20 pudo haber sido vicepresidente del presidente Leonel Fernández o su esposa, doña Ingrid. Pero ya estaba en la enfermedad y tenían que irse a atender a la operación que fue a hacerse a Estados Unidos y el tratamiento que le sacó realmente de la vida pública. Pero bueno, esas son ya especulaciones, pero la realidad fue esa rueda de prensa que él dio, donde planteó, leyó, publicó, espacio íntegro en la prensa, hablando de que él se respetaba, que él tenía dignidad y que él era un hombre íntegro y que él no se iba a prestar a eso que se estaba haciendo. Que luego se lo aplicaron después al presidente Fernández y provocó que el mismo presidente Fernández se fuera de ese partido y renunciara y cortara lazos con ellos, o esa cúpula, y por eso salieron del poder. Y tuvimos que luchar en el Congreso, la militarización y todo lo que sobrevino después. Pues así es la historia, señores, así se vivió aquí, para que no se olviden, porque nos gusta recordar no solo lo que nos conviene, pero lo que es, ahí está, la historia está ahí, está escrita. Usted nada más tiene que hurgar y buscar la prensa de esos días, para que usted se empape de lo que sucedió. Bien, eso es el caso de, bueno, aquí local. Por otro lado está también el tema de los misioneros secuestrados en Haití, del desastre que se está viviendo en ese país, de la suspensión del vuelo que tenía el presidente Luis Abinader hacia la cumbre CO26 en Glasgow, Escocia, y para el tema del cambio climático, y versiones, especies que andan circulando, que si la tropa, que la flota del Comando Sur están en la zona, como si ellas nunca siempre han estado, prestas y dispuestas para entrar a rescatar. Lo que yo decía ayer es que para ir a buscar, tú tienes que saber dónde lo tienen. O sea, a lo mejor no se dispone de la inteligencia, no se tienen. Yo no puedo elucubrar con respecto a eso. El punto es, la realidad es que los Estados Unidos van a tomar las decisiones que tengan que tomar y que nuestro presidente se quedó en el país, que se han desplegado más de 11.000 militares en la frontera, todas las tropas que tienen que haber están allá y los pertrechos, porque realmente es una situación de sumo cuidado, de mucho peligro. Y ayer el Papa elevó una plegaria pidiéndole a los líderes de las naciones acudir en auxilio de Haití, lo que había dicho el presidente Luis Abinader en Nueva York, en la Cumbre de las Naciones Unidas, y lo que ya había dicho Iván Duque, el presidente de Costa Rica, el presidente de Panamá. Siguen sumándose voces. Nunca es tarde para hacer lo que le hemos recomendado al gobierno, crear una comisión ad hoc plenipotenciaria de dignatarios o de personalidades importantes del país para que puedan hacer un periplo y motiven a las comunidades y a los países y se haga un esfuerzo para que no se deje solo Haití, porque si se deja solo Haití nos van a tirar a nosotros ese muerto y vamos a tener entonces que tomar acciones nosotros que sean quizás desafortunadas ante la situación que se está viviendo allá. Entonces pide el Papa orar y que no se abandone el pueblo de haitiano. Nosotros apoyamos eso porque nosotros sí no podemos cargar con ellos. Tan simple, sencillo como eso. Entonces estuvo el Papa, ahí vemos reunido con el presidente Biden y me parece que ese tema también se tocó. Estaba la cumbre del G20 ayer en Roma y aprovechó el presidente Biden para reunirse con el Papa, quien le dio la comunión que se le habían negado a los obispos en Estados Unidos, no sé por el tema sería del aborto o por qué cosa. Bueno, el Papa tuvo un buen intercambio con el presidente Biden. Bueno, eso es con respecto a Haití. Tropas en las fronteras, 11.000 efectivos, el presidente aquí dándole seguimiento como debe ser. El horno no está para galletitas, para él irse para allá, para Escocia, a una discusión ahí bastante interesante, importante y todo lo que usted quiera, pero hay temas que son prioritarios. Lo A1 es A1 y después le sigue lo A2 y A3 y A4. Cada cosa tiene su prelación. Y ahora mismo el tema haitiano, que es nuestro tema, es nuestro problema, ameritaba la presencia del presidente. No vaya a ser cosa. Y está bien, yo saludo esa decisión del presidente Luis Abinader. Los representantes nuestros dominicanos allá tienen las posiciones sobre el tema del cambio climático y lo que haya que aportar allá en Glasgow, eso está muy claro. Él
Obviamente los dignatarios iban a estar, es importantísimo el evento, como importantísimo el G20, donde no pertenecemos, pero se aprobó por lo menos un éxito de los Estados Unidos y de la tesorera Janet Yellen sobre el impuesto corporativo del 15% a las multinacionales, en 2 tramos que va a ir. Eso va a resolver bastante el tema de los offshores, de los paraísos fiscales, y de las luchas que existen entre los países predatorias, de que si tú bajas los impuestos, yo lo bajo más para que vengan a mi zona a hacer las inversiones, y entonces hay una lucha que al final se quedan prácticamente un impuesto pírrico y el otro no puede. Entonces esa situación ya se va a evitar, se aprobó ahora en el G20 y se va a establecer en varios tramos sobre un cierto nivel y sobre unos ciertos beneficios. Entonces, y para que las empresas tributen en los lugares en donde operan. Entonces, eso es importante. Eso fue un gran triunfo del presidente Biden, ahora en el G20, y de la tesorera Janet Yellen. Pues bien, así está el mundo en tema de Haití, el tema del G20 y el tema de Roma y el Papa, que tiene trascendencia para la República Dominicana. Perfecto. Y aún ese tema del 15% de impuesto corporativo a las grandes multinacionales, también en cierto modo manda una señal para nosotros en la República Dominicana, que tenemos el tema de la reforma fiscal pendiente, que se ha puesto aparte, que se ha dejado de lado por un tiempo, pero en algún momento habrá de retomarse. Ya tenemos ahí por lo menos un pequeño camino pavimentado al respecto. Bien, otro tema que ha estado en el tapete en la República Dominicana es la operación Larva, que desplegó la Procuraduría General de la República, dándole seguimiento a un descomiso que hubo de unos 700 kilos de cocaína por la zona de San Cristóbal en el año 2011. Le dieron seguimiento a esas personas, agarraron presos los que se iban a agarrar, los que se pudieron, y luego le continuaron dando seguimiento a una red que se ha denominado Larva, que era una organización criminal a gran escala que lavó más de 500 millones de dólares de pesos en activos, dice la Procuraduría. Y que para mantener control de sus operaciones, y eso es lo que le digo, esta gente cuando se meten en eso no paran mientes, ellos no tienen control, no hacen lo que sea. Dice, para mantener control de esas operaciones y garantizar su éxito, los encartados incurrieron en hechos de sangre. Sicariato, matar gente, dicen los fiscales. Adquirieron inmuebles suntuosos en Punta Cana, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago. Ya ustedes saben. Pero esos inmuebles los adquirían cash, dinero para lavar en efectivo. Y eso llamaba la atención de las autoridades, que estas personas que compraban estos inmuebles, cuando tú vas a pagar el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, a la DGI, entonces, ven acá, pero ¿de dónde este tipo sacó esos 50 millones de pesos para comprar eso? Él le llama la atención, los red flags, salen las banderitas rojas y entonces le ponen los spotlights, los faroles de una vez. Tampoco se correspondían con la tesorería, porque si tú tienes unos ingresos tan exorbitantes, debes retenerte ahí para la tesorería de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero nada, como siempre, empresas de carpeta, compran aquí, compran allá y mueven un dinero, no tienen base financiera, que tenga un historial. Cuando tú vas a abrir una cuenta, te dicen, trae el estado financiero en los 3 meses. O tú vas a buscar un préstamo, te dicen, tráigame, usted tiene en una cuenta en tal banco. Ah, ok, perfecto, traiga el estado financiero, tú llevas tu estado. Esta gente no cuentan con ningún historial crediticio y eran empresas van y empresas, ¿cómo es? Inmuebles van e inmuebles vienen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aparte de que le venían dando seguimiento, hubo un tumbe entre ellos. Uno ahí, un tal Alexander Cubilete y otro que le decían Mustang, hablaban por teléfono, ya le tenían los teléfonos intervenidos con autorización judicial. Entonces hubo un dinero ahí entre ellos, entre esas gentes de veas. Se engañaron uno con otro y estaban hablando que iban a tirar uno para el medio, que el otro lo iba a fuñir, que él sí que echó cuento, unos 100,000 dólares que andaban regando, dando vueltas por ahí. Entonces todas esas cosas se las graban y hacen su mapeo y las relacionan, y cuando ahí agarraron el tipo eso, dice, él hizo rico a José Aníbal González y aún le debe 100,000 dólares. Entonces esta gente, ya ustedes saben, eso, por eso es que siempre
quedan cabos sueltos y las autoridades pues por ahí los agarran, por ahí los detectan y ahí están sometidos, se hicieron como 26 allanamientos, sabrá Dios qué cantidad de inmuebles se han descomisado y están sometidos a la espera de que le dicten las medidas de coerción. Son un paquete, metieron las familiares, usted vea que lamentable todo eso, se prestaron. Ay, nada más ven el lado bueno de los cuartos fáciles, easy come, easy goes, dicen los americanos. Lo que fácil entra, fácil se va. Para que usted lo sepa y aprenda. Y como se lo he dicho en otras ocasiones, solo son 15 minutos de fama. Ellos disfrutan, carro bonito, apartamento de lujo, ropa cara, relojes, zapatos, Louis Vuitton, cartera, cuarto para acá, regalan para acá, es por manilla que gastan en la discoteca y es un tiempecito, eso dura, eso no es para siempre, eso son 4 o 5 años hasta que las autoridades le coge contigo, como dicen entre ellos, hasta que las autoridades le den para ti. Ellos te sueltan, ellos te sueltan como cuando la pesca de tiburón, y después te van jalando. Cuando ya te tienen, todo el que te llama, todo el que te visita, todo el que tú te relacionas, todo el que tú haces negocio, todos están ahí, y todas esas llamadas están ahí en un archivo y los discos duros, cuando te intervienen, entonces recaban todas las informaciones que se requieren. Así es algo, 15 minutos de fama, de ahí no pasan. Y, ¿qué sucede? Usted ve los sitios y dice, pero es que, así como dicen ellos aquí, como ustedes creen las autoridades, no había perfil, compañías de carpeta sin historial crediticio, personas sin soporte de la TSS, de la Tesorería de la Seguridad Social, sin deporte de la DGI, con inversiones. ¿Ustedes creen que las autoridades son, qué, estúpidas? Todo eso está, claro, aquí lo dejaban pasar porque estaban protegidos. Había el capo César el Abusador como con 40 discotecas y le debía al impuesto interno como 100 millones de pesos. Y cuando yo debo 3 chelitos no me dan una certificación. ¿O usted? Pero a él no lo tocaban. Tú dices, ¿es casualidad? No es casualidad. No, ahí no hay casualidad. Entonces, pero al final del día estamos viendo una persecución del crimen y además, como estaba intervenida la Procuraduría General de la República de Yanalán, acuérdense que tenían todos, borraban los expedientes, las solicitudes de extradición, lo tenían todo, manejaba, el crimen organizado tenía control de la Procuraduría, ahora no, y de la DNCD, ahora no. Por eso han capturado 30, 35 toneladas de droga. A cada rato agarra 700 toneladas, kilos. Mira, ahí tiraron 2 lanchas, tuvieron que largarse. Ahí las tiraron por Barahona. Y ahí fue la gente a coger la droga, porque no cogen cabeza. Te agarran con 1 kilo de eso, y entonces tú no lo trajiste, tú no tienes que ver con eso, pero te la vas a buscar con eso y te agarran y entonces te meten 20 años. Y bueno que te toque por animal, o por ambicioso, o por desjuiciado, o por lo que sea. Pues ahí fue la gente a cobrar, porque ellos saben cómo es que opera. Ahora, como no pueden venir los vuelos aéreos que venían antes de los tucanos, que tenían el país lleno de vuelos todas las noches, eso eran las trazas, según las autoridades americanas de los radares, se veía que ya ni se veía el cielo de tantos vuelos que habían. Una vez aparecieron los tucanos, tuvieron que desaparecerse, porque con esas 50 que tienen los tucanos, lo tumban, y lo han tumbado mucho, lo único que no se dice. Entonces, ¡fua!, se desaparecieron los vuelos aéreos, a lo mejor se tiran por allá, por Haití. Entonces, vienen en lanchas rápidas de ahí, de La Guajira, de Colombia, de Venezuela, que llegan por ahí por Pedernales como si nada en un rato. Bueno, pero entonces, como lo están dando seguimiento, ellos tiran la droga y como los movimientos marinos, las corrientes, las llevan hacia la orilla de esa zona cerca ahí. Entonces la gente por ahí, por Guancho, por Pedernales, por esa zona, Los Patos, San Rafael, andan patrullando y tú ves los motores para arriba, para abajo, a cualquier hora de la noche, y buscando a ver que el mar tire, los trae y entonces los cogen,
no se pueden quedar con ellos porque los mismos maleantes saben quiénes cogieron y quiénes no, y a quién se la va a vender. Y ya ellos lo que tienen como una especie de acuerdo, parece que se la venden a los mismos que la están esperando y ya no tienen que recogerla. Ya usted vea cómo es que manejan las cosas. Y por eso es el desastre que tenemos aquí, pero las autoridades le están dando en la madre, en Multimodal Caucedo, aquí en Río Jaina, en todos los sitios, pam, 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 porque antes lo protegían, ahora no, ahora los persiguen, junto con la DEA. Y como tenían la Procuraduría intervenida, miren, el señor de lavado de activos lo tuvieron que suspender. Imagínense ustedes, si tenían acceso a los datos del Ministerio de Justicia de la República Dominicana, el que persigue el crimen organizado tenía acceso. Lo dice el expediente, hackeado la computadora de la Procuraduría todavía después que se fueron. Que estamos en manos del crimen. A diferencia de ahora, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Y los norteamericanos le están dando un apoyo y han venido oficiales norteamericanos y lo han dicho y está claro. Y es así. Vino la señora de la ID, ha venido el del Comando Sur, los de las DEA que vienen a cada rato y los éxitos de las operaciones que han involucrado. Ahí hay diputados, legisladores sometidos o perseguidos o investigados al menos. O sea, esa es una diferencia del cielo a la tierra. Eso hay que reconocerlo. A eso usted no le puede hacer ningún tipo de mezquindad. El trabajo de la Procuraduría es loable, encomiable. ¿Quién es? Que si la justicia independiente. Yo no sé si sea independiente o súper independiente o media independiente. Yo lo que sé es que están haciendo su trabajo. Y a los que están persiguiendo y los que han sometido, que tienen que ver con la pasada administración, es porque hay pruebas y evidencias sobradas. Que usted quiere que sometan a otros porque a usted le convenga, o usted lo que quiere es que al someter a otros se arme un lío porque ya vamos a decir, entonces están persiguiendo el país entero, ustedes necesitan coro. Eso es otro problema. Si ustedes necesitan coro, ustedes tienen muchísimas bocinas ahí, sigan bocinando. Pero la realidad hay que decirla. Esa Procuraduría, a quienes se está persiguiendo, a personas que tienen soportes, pruebas y evidencias. ¿O acaso ha sido más de 9 jueces? Mira, ahí a cada rato va el coronel general Cáceres, ha hecho como 4 o 5 veces a los tribunales para que lo liberen. Y la pastora y el grupo de la Operación Pulpo ya se llevan 1 año preso, el mando del presidente y los otros, y a 3 lo sacaron, le dieron arresto domiciliario porque empezaron a negociar con las autoridades. O sea, no es que la Procuraduría presenta sus evidencias y pelea su pleito en los tribunales, pero más de 9 jueces, mucho más de 9 jueces, incluido el juez Juan Alejandro Vargas, que fue que les dictó medida de coerción a los de los pulpos, acuérdese. Después lo elevaron al Tribunal Constitucional, creo que fue. Pues sí, es así. O sea, ¿qué tú puedes decir? Comen hierba, millones de vacas no pueden equivocarse, como decía el difunto Facundo Cabral. Esas son las realidades. Que a usted no le convenga, eso es otra cosa. Pero aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la administración pública. Si usted se queja de eso, mira lo que hicieron con el caso del BRE. Metieron uno, sacaron otro, después entraron a los otros, después sacan los otros, un bultazo. Y ahí está, y eso hay 2 condenados actualmente y se va a caer eso eventualmente porque no tienen ni soporte. Y por lo que los sometieron no es por lo que los ha condenado. Bueno, entonces esa es la realidad. Entonces cuando tenían el otro gobierno, el crimen organizado, todos los puntos estratégicos controlados con su gente, como se dice en inteligencia, con sus assets, con sus activos, gente que tenían en nómina, como decían lo de la Operación Falcón. Cuidado, aquí en la carretera de Miche, por allá, por Miche, Punta Cana, Bávaro, qué sé yo, hay un retén de la DNCD, no son de nosotros, no están en nómina, para que los tipos nos acusaran por ahí. Después lo llaman, después otro, llaman a la base y parece que le mandan a cambiar lo que estaban ahí, o levantan el retén y ponen otro. Ahora sí, hay un retén de nosotros. Oye, ¿o cómo era? Estar ahí todas las grabaciones. Y cuando viene el que está en Comunidad Digna con el diputado, que vienen por la Utopía del Coral, vienen de San Pedro para acá, cuando
llegan ahí a la cruz y le dicen, no vengan por las Américas, por la autopista, que lo están esperando en los peajes. Se veten por la carretera Mella, pero la DNCD sabía y lo tenía intervenido. Los teléfonos lo agarraron en la carretera Mella, pero tenían también retenes ahí. O sea, era intervenida que tenían la DNCD. Y César se va, ¿ustedes creen quién se lo dice? Usted, yo, no, nosotros no sabemos ni de eso. Y él le dice a él, un hombre que pasó el fin de semana en Hard Rock Café con todo su tigre, como ellos le dicen, con todo su guaremate, con todo su coro, fiestando en Hard Rock Café, disfrutando de la vida. El domingo llegaron, ¡fua! Se fue, porque él todavía no le podía decir a los otros, pues si se lo dice a los otros se enteran todo el mundo y se cae la operación. Dejaron, el sepulcro se fue, porque se lo dijeron quiénes, su gente, sus aliados, sus socios, los que él tenía en nómina, ahí dentro de esas mismas instituciones. Y esa es la realidad, y los norteamericanos lo sabían y lo decían. Y por eso están trabajando mano a mano, mancomunadamente con estas nuevas autoridades de la DNCD. Y eso hay que reconocerlo. Y para mí, y lo digo y lo repito, y lo dije en su momento, y lo escribí en mis tweets, el mejor nombramiento que pudo haber hecho el presidente Luis Abinader fue el nombramiento de doña Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. Yo dije entonces, y lo escribí, la votó por los 411. Y es así, y se ha demostrado. Quienes andan tirando pata voladora y desacreditando y diciendo y poniéndole muletillas al toro y banderillas, las bocinas de la pasada administración que se hicieron millonarísimos y obviamente siguen defendiendo a los que fueron sus mecenas. Pero la realidad es que toda la población mayoritariamente apoya la gestión de la Procuraduría. Y es que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero todas esas personas que se han interrogado y revisado, es más, la población lo que se ha quejado es que no han sometido más. Pero por lo menos los que se han sido sometidos de todas esas operaciones ha sido con evidencias. Y las sentencias de los jueces que han dictado medidas de coerción, 18 meses, y najallo, y prisión domiciliaria, y esto, y aquí, y esto, lo otro, han estado sustentadas en evidencias, pruebas documentales. No ha sido invento. No ha sido invento. Entonces, la justicia es la Procuraduría la persigue el delito. Ahora, los jueces en la justicia, en los tribunales, también han ratificado que sí, que han tenido validez esos alegatos, esas pruebas documentales que se han presentado. ¿Y esa es una realidad? ¿O acaso no? ¿O acaso no están ahí todas las evidencias? Todos los expedientes lo hemos discutido, lo hemos visto, lo hemos analizado por aquí, uno lo ha visto. Entonces, claro, o los abogados le pagan para que hagan su trabajo. Y el abogado defensor va a decir una cosa y el otro va a decir lo otro. Pero bueno, de eso se trata. Esa es la vida, así es que vamos, seguimos para adelante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.